Hola, hola gente, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos por fin a un nuevo análisis racial. Esta vez ya vendría siendo el último que vamos a analizar este año, que corresponde por supuesto a la tercera y última raza de Ragnarok. Por supuesto estamos hablando de Bárbaro. Les recuerdo una vez más, chicos, que a partir de enero voy a comenzar a analizar las razas que obtuvieron su segundo, o que tuvieron más bien la segunda parte de los kits raciales. ¿Ya? Vamos a partir por orden de edición, también como lo hicimos hasta ahora. Vale decir, comenzaremos con Cazador, para después analizar las dos razas de la ira del Nahual, que por votación fueron electas, primero Bestia, luego Guerrero, para después continuar con las 4 de Espíritu de Dragón. Antes de comenzar, gente, este es el primer video grabado desde que llegué a los 2000 suscriptores. Por lo tanto, quiero agradecer de corazón su tremendo apoyo, su preferencia. Muchas gracias por su cariño, por sus muestras de afecto y de verdad muchas gracias por hacer de este canal el más grande de Primera Era. Bien, vamos a comenzar de inmediato entonces. Perdón, para no dar tanto la lata con el tema de agradecimiento ni cuestiones, vamos a hacerla cortita, tratar de que el video no sea tan eterno. Bueno, ¿qué es lo que nos puede ofrecer Bárbaro? Bárbaro tiene muchos dones, tiene muchas cosas que nos puede ofrecer, pero primero que todo enfocarnos en qué tipo de raza es agro, a qué juega, cuál es su estrategia. Aquí estamos hablando principalmente de una estrategia que puede jugar tanto al agro como al control. ¿Ya? Es una raza que es muy versátil en este aspecto, porque tiene muchas características que lo hacen bastante versátil desde varios puntos de vista. Esto debido principalmente a todas las cartas que tiene para poder desarrollar su juego, y por sobre todo también a la cantidad de bonificadores de fuerza y removal que tiene, que es lo que que son los beneficios principales con los cuales cuenta Bárbaro. Obviamente un arquetipo de juego que está enfocado tanto en pegar como en controlar mesa, obviamente va a ser midrange. De hecho, si nosotros tuviéramos que elegir la raza midrange por defecto, por autonomacia en Primera Era, sin duda alguna esta sería Bárbaro, porque puede controlar muy bien la mesa y también puede desarrollar un juego bastante agresivo. La curva de oros, eso sí, no es tan alta como se presume, esto debido principalmente a que tiene muchos aliados de coste 3. Ya, por lo tanto, esto hace que su curva sea entre media y puede ser un poco baja si es que nosotros jugamos con cartas como Hiron, Kimbola, Mani, pero eso va a depender también de la composición de juego que nosotros tenemos. Si vamos a armar un bárbaro, por ejemplo, un poco más enfocado al agro, la curva va a ser un poco más baja. Si lo queremos hacer un poco más control, va a ser un poquito más alta, pensando que vamos a jugar quizás con una mayor cantidad de removal. Bien, ¿cuáles son los beneficios principales con los cuales cuenta Bárbaro? Bueno, agro por supuesto, tiene cartas que son bastante rápidas. El combo Hiron Kimbola es el mejor arranque que puede tener la raza Bárbaro, ¿ya? Aceleración de aliados, vale decir que tenemos cartas que nos permiten jugar aliados desde el mazo a castillo directamente, ya sin tener que jugarlos desde la mano. Reciclaje, porque tenemos un combo bastante interesante con Horda Bárbara y Bjorn Ragnarsson, que nos permite jugar aliados que nosotros nos barajamos en el instante, es decir, jugar aliados desde el cementerio prácticamente, ¿ya? Removal, que es la principal característica por la cual se identifica Bárbaro, tiene muy buen removal. Ya tiene varias cartas que permiten limpiar mesa, lo cual le viene bastante bien para una raza que tiende a jugar más midrange. Robo, el robo no es 100% infalible, porque como muchos de ustedes sabrán, la principal fuente de robo es elfos arqueros, pero aún así, si tú lo logras conectar, lo logras combiar bien, puedes tener una fuente de robo bastante consistente. Sin embargo, es algo que depende de combos, como dije, entonces por lo tanto no es 100% garantizado. Hay que nutrirse igual un poquito del soporte, pero si tú logras conectar bien los combos como corresponde, puedes tener una fuente de robo bastante potente. Búsqueda de cartas, tenemos aliados que nos permiten buscar otros aliados, buscar armas, buscar oros. En este sentido, Bárbaro también tiene una variante que es bien paquetera, ya, para que la tengamos con consideración. Bonificadores de fuerza. Bárbaro cuenta con los mejores bonificadores de fuerza de Primera Era, ya, sin contar Tótem de Jaguar, sin contar algún que otro Tótem, sin contar algún que otro aliado que también puede ser bonificador bastante bueno en otras razas. Bárbaro cuenta por lejos con el mejor bonificador de fuerza de Primera Era, como es la Not, y por supuesto otro que es bastante bueno, que te da bono y agro, como es el Ivar Ragnarsson, del cual vamos a hablar cuando les mostremos las cartas.
Tenemos una fuente de baraje bastante consistente a través de su oro racial, ¿cierto? Muy buena, que nos permite por supuesto ir recuperando cartas, porque es importante mencionar que Bárbaro es de esas razas que te puede ganar con su base de aliados y el soporte puede ser netamente complementario para adecuarse al tipo de estrategia que nosotros estemos desarrollando. Pero Bárbaro sí es una de las razas que te puede ganar perfectamente con sus aliados. Tiene un elemento de daño directo, ya que si bien es cierto no te va a hacer ganar partidas, y no va a ser tampoco un daño tan potente, tan considerable, sí puede generar un efecto de daño residual bastante grande en tu oponente que te puede servir de repente, por ejemplo, para poder meter un poco más de presión, o ya cuando derechamente a tu oponente le queden poquitas cartas, cerrar la partida. ¿Ya? Siempre le viene un poquito de daño directo, le viene bien a la raza, sobre todo cuando las partidas se tienden a apanar un poco, se tienden a estancar. Y finalmente aceleración de armas, que tenemos un aliado que es muy interesante, y la menciono principalmente porque este aliado, que por supuesto ustedes saben que estamos hablando del Gil Scala Crimson, es un aliado que ha topeado, ya entonces tampoco es una estrategia tan descabellada jugar con armas en Bárbaro, porque puede funcionar bastante bien. Carencias de Bárbaro, ninguna. Bárbaro tiene de todo, Bárbaro juega bastante bien con todo, no necesita nada, no requiere nada. Quizás su fuente de robo no es 100% infalible, pero al ser una carta que te permite robar 3 cartas, no le falta nada. Definitivamente Bárbaro es una de esas razas que tienen de todo. Tienen de todo, y la única condicionante que de repente puede perjudicar un poco a Bárbaro son las restricciones que se hacen, ya que tiene cartas que son bastante desequilibradas, bastante desbalanceadas, y es lo único por lo cual Bárbaro de repente puede que no destaque tanto. Ya, pero no tiene que ver con un tema de que no disponga de cartas para poder desarrollar su juego, sino que tiene que ver más que nada con un tema de balancear la raza. Dicho todo esto, gente, dicho sus características, vamos a pasar entonces de inmediato a las cartas que tenemos para jugar en esta maravillosa raza, Bárbaro, el ex consentido del club. Hola gente, bueno, vamos a partir de inmediato, por supuesto, como ya es costumbre, con los aliados core. ¿Cuáles son los aliados core? Los que desde mi perspectiva, desde mi humilde opinión, deberían ir sí o sí en cualquier composición que tú lleves de Bárbaro. Ya, en cualquier mazo Bárbaro que tú te armes, estos aliados tienen que ir sí o sí. Y vamos a partir con algo simple, ¿cierto? Pero eficaz, ¿ya? Vamos a partir con un removal súper básico, ¿cierto? Súper simple, pero que es muy interesante, y por supuesto estamos hablando de Tribaldi. Tribaldi es un aliado de coste 3, fuerza 2, que dice: cuando entra en juego, destruye un aliado oponente de fuerza 3 o menos. Es una muy buena carta, de verdad apaña mucho, sobre todo te puede servir para los primeros turnos, porque te permite sacarte aliados, ¿cierto? Y el rango de fuerza en el cual actúa Tribaldi es bastante bueno, ya es bien interesante porque es una carta que te permite romper y sin caer, digamos, como en la sin caer como en lo roto o en lo cochino, ya, porque igual tiene un rango de fuerza con el cual Tribaldi puede funcionar. Entonces por lo tanto tú no vas a verte, digamos, como en la condición, digamos, de decir, puta, realmente esta carta es cochina. Lo que la hace cochina son los combos que se pueden efectuar, que les voy a ir explicando más adelante. Pero es una carta bastante buena que debería ir sí o sí. Más remoción. Y esta, por supuesto, también es considerada uno de los mejores removals del juego, comparado con Kordrak hoy en día y con Dragón de Magma. Estamos hablando, por supuesto, de Einherjar, más conocido como el matachanchos para el resto de la people, para el común de la gente, para todo el mundo en verdad. 4-4, cuando entra en juego destruye un aliado oponente. Simplecito, puede romper lo que sea. Es una excelente carta que te permite, ¿cierto?, destruir, sacarte aliados, lo que tú queráis. Ah, bueno, importante mencionar que una de las razas que le hace counter a Bárbaro precisamente es Dios, por el hecho de que cuando sus aliados son destruidos, hacen cosas. Sif, Baldur, Ran, Tyr, hoy en día. Entonces, por lo tanto, Dios es una raza que le hace muy buen counter a Bárbaro, ¿ya? Porque si se dan cuenta, todos los removal que tienen Bárbaro básicamente destruyen. Ya no tiene nada que baraje, que suba la mano, que destierre. Ya, por lo menos en su pool de aliados no los tiene, ¿ya? Pero sin embargo son dos removal de bastante calidad que tenemos, y aquí ya sí o sí estos tienen que ir por 3, entonces ya tenéis 6 cartas, ¿ya? 6 cartas que tenéis que llevar.
Siguiente, y esta también tiene que ir por 3 desde mi perspectiva. Elfos arqueros. Aliado 2-2, cierto, muy buenos números, que dice: si es destruido, puedes robar 3 cartas de tu castillo o puedes botar 3 cartas del castillo oponente. Por eso le he hablado un poco del tema del daño directo, que no lo quise mencionar dentro de las características generales porque es más bien residual, ¿ya? Ahora, te puede funcionar como un finisher porque de repente ya, ¿cuántas cartas te quedan? Pum, ya, conveo para que el elfo arquero se destruye, pégate 3 y gané. Es una carta muy buena, que tiene habilidades bastante interesantes, pero, y este es el problema que tiene con respecto al tema del robo bárbaro, es que está condicionado a que esta carta sea destruida, ¿ya? Si tú esta carta, por ejemplo, la barajáis o la subí a la mano o lo que tú queráis, no activa su habilidad. Entonces, por lo tanto, se tienen que efectuar combos para que se pueda llevar a cabo. Hoy en día, por ejemplo, sobre todo en soporte libre, la podéis cambiar con cartas como cremación. Vendría bastante bien. Pero en Racial Edición es mucho más difícil conectarla, ¿ya? Sin embargo, es una muy buena alternativa y te permite estar atacando todo el rato porque tu oponente va a preferir que pase el daño a que tú robes, ¿ya? Así que tenerla en consideración siempre, y también tiene que ir por 3 porque su habilidad es muy buena, muy buena. Bueno, esta fue una de las cartas incluidas dentro de lo que es el kit racial de Bárbaro, y es una de las cuales desencadenó, ¿cierto?, uno de los combos más cochinos que podemos encontrar hoy en día y que lamentablemente se encuentra bastante nerfeada, pero tenemos que hablar de ella, por supuesto, y estamos hablando del Bjorn Ragnarsson. Bjorn Ragnarsson es un aliado bastante pesado, ¿cierto? Coste 4, fuerza 3, pero lo destacado de Bjorn Ragnarsson, por supuesto, es su tremenda habilidad y club doblar las cartas, club culiado, weón, al Cernac. Cuando entra en juego, busca un bárbaro de fuerza 2 o menos en tu castillo y ponlo sin pagar su coste. Básicamente te permite traerte el Elfos y el Tribaldi, que es lo que les acabo de mostrar, ¿ya? Es como una carta alternativa si tú necesitas un aliado removal rápido, ¿ya? Tú dirás, ya, pero por sus números la carta está piola y es balanceada. Correcto, la carta sí, su número y sus habilidades para mí hacen que la carta no esté rota. Lo que está roto es su combinación con el oro, que lo vamos a ver cuando les explique el tema del soporte exclusivo, ¿ya? En Ragnarok tiene 2 finishers. Y vamos a hablar de los dos porque los dos son brutales y para mi gusto son la excelencia dentro de lo que es Bárbaro, ¿ya? Bárbaro tiene uno de los mejores finishers y para mi gusto es el mejor bonificador de fuerza de primera era. Estamos hablando, gente, nada más, ni nada menos, ni nada más que de la NOT. La NOT es un aliado estúpido. 3-3, ya tiene buenos números, pero ojo con su habilidad. Todos tus bárbaros ganan 2 de fuerza mientras esta carta está en juego. Conchetumare, weón. Pero que se fumaron, weón. 3-3. Ya es un efecto global, por lo tanto también no se bonifica a sí misma. O sea, ya partiste con una carta en segundo turno que ya tiene fuerza 5. ¿Ya? Y aquí hay combinaciones muy locas que se pueden hacer, que vamos a explicarlas cuando veamos la variante más agro. Pero esta carta es una estupidez, gente. Y esta carta ha estado constantemente permabaneada en una composición bárbaro. Yo creo que su nivel de baneo se puede comparar al Inti, weón. Así de brígida es esta carta, porque de verdad, 2 a la fuerza es mucho. Si tú tenés 3 aliados en juego, que ya los bajaste por en turnos anteriores, y bajáis la NOT, hermano, el daño que podéis meter llega a ser escandaloso, weón, escabroso. Es por eso que esta carta vive baneada, ¿cachai? Se entiende la justa razón, porque en verdad es muy buena. Es por lejos el mejor bonificador de primera era, porque es una habilidad continua y además te da 2 a la fuerza. Sencillamente una brutalidad de carta. Y el otro finisher, que quizás no es un bonificador tan explosivo, pero que sí le viene a coillerear bastante a la NOT, por supuesto, y que también para mí es la excelencia, es la brutalidad hecha misma, que si se pudiese cambiar mejor sería brutal, ¿ya? O sea, digamos, teniendo a disposición el tema de los combos sería brutal. Por supuesto estamos hablando del Ivar Ragnarsson. Cartita salida, ¿cierto?, en los kits de extensión. Coste 3, fuerza 2, que dice: mientras este aliado esté en juego, tus demás bárbaros, ojo, no se bonifica así mismo, tus demás bárbaros pueden atacar cuando entran en juego y ganan 1 a la fuerza. Pero que verga, weón. Pero que verga, weón. Bien.
Tenemos dos bonificadores que perfectamente pueden coexistir. Ahora, por lo general no está baneada, entonces se juega con el Ivar. Y el Ivar también es tremendamente brutal. Recuerden, por restricciones, por errata, que es una errata que a mí no me gusta, lo he dicho siempre, pero son las reglas que hay hoy en día. Solamente los aliados que se bajan después del Ragnar pueden atacar cuando entran en juego, ¿ya? Y el bono es continuo, así que se benefician todos los aliados. Es una mecánica que a mí no me gusta, pero ya está. Coste 3, fuerza 2, ¿cierto? Los aliados que atacan cuando entran en juego y ganan 1 a la fuerza también. Es una carta tremendamente explosiva y por supuesto, si tú ya tenés los aliados en juego, podéis cambiarla con el Bjorn y traerte el Ivar, ¿cierto? Y atacar con todo tu mono, weón. Y también meter muchísima presión. Imagínate si tú tenés 7 oro y estuviera disponible en el formato, jugar el Bjorn Ragnarsson. El Bjorn no podría atacar, sería una lástima eso sí, pero da lo mismo. Jugáis el Bjorn Ragnarsson, te traí el Ivar, ¿ya? Y bajáis la not, weón. El mismo turno. Oh, Dios mío, weón. Ojalá, no sé. no sé, no quiero ni pensar en eso. Hay otras cartas que no estoy mostrando acá que son Hirronkin y Bola, que no las considero 100% core. Voy a explicar cuando hable de ellas el porqué. Pero para mi gusto, esto es lo que debería ir sí o sí en una composición agro. Perdón, en una composición bárbaro, ¿ya? No necesariamente agro, pero sí una composición más, entre comillas, estándar. Tengamos igual en consideración y seamos súper realistas que la not ni cagando va a estar por 3 porque ya es una carta que no la pueden ni mirar. Probablemente la Ivar sí, el Bjorn también es una carta que hoy en día se está restringiendo. Y bueno, en el formato actual que nosotros tenemos en el New York tenemos esto por 3, ¿ya? Pero esto está baneado, esto está por 3 y esto también está baneado. Entonces por lo general cuando yo les digo cartas core significa que las cartas idealmente deberían ir todas en el mazo, no necesariamente por 3 copias, pero sí por 1 o por 2, ¿cachai? Pero la cosa es que las cartas puedan coexistir dentro de la misma composición, dentro de la misma baraja. Esto para mí es lo que tiene que ir sí o sí en una composición bárbaro. Principalmente esto tiene que ir por 3 y el resto queda a gusto de cada uno. Eso con respecto a los aliados core. Entonces vamos a pasar ahora a los aliados alternativos, que no son muchos, pero les voy a ir mostrando por supuesto. Bien gente, vamos a pasar entonces ahora a los aliados complementarios y vamos a partir como siempre con lo que es las composiciones más agro. Ya cuáles son las cartas que te pueden fomentar el agro, o si tú querés jugar un poco más agro en bárbaro. Y vamos a partir por una carta que es un clásico, ya es un clásico y estamos hablando de Hirronkin. Hirronkin es un aliado coste 2, fuerza 3 que dice: cuando entre en juego, la próxima carta aliado que bajes a la línea de defensa te costará -1 de oro, ¿ya? Básicamente una carta que te permite acelerar el juego de los aliados, ¿cierto? Para poder jugar varios en un turno. Pese a que Bárbaro no es una raza que se plaga, esta carta ayuda mucho y te permite fomentar el turno 1 combiándolo con otra cartita que les voy a mostrar a continuación. Y aunque la habilidad en sí no sea tan buena, porque muchas veces pasa que no tenéis nada más para jugar y no podéis sacarle provecho a la habilidad de la Hirronkin, es decir, jugáis la pura Hirronkin sola, el hecho de que tenga una buena relación fuerza-coste hace que una composición más agresiva tú igual prefieras llevarla, ¿ya? Porque de verdad es un muy buen acelerador y yo te diría que es un semi-core, ¿ya? Es un semi-core. ¿Por qué digo un semi-core? Porque si nosotros no tuviésemos, por ejemplo, el resto de las cartas en Bárbaro liberadas por 3, que por lo general suele pasar, esta carta entra y esta carta tiene cabida y tiene espacio en la baraja, ¿ya? Sobre todo en composiciones agro tiene que ir sí o sí, ¿ya? ¿Por qué? Porque se combina con este otro cartoncito que es Bola. Bola es una carta bastante barata, ¿ya? Es coste 1, fuerza 2, que dice: si esta carta es bloqueada, tu oponente deberá destruir un aliado al final del turno. También se puede considerar otro removal. Rara vez, ¿cierto? Podéis sacarle provecho a la habilidad porque no es una carta, digamos que... no es que la carta sea mala, pero es una carta que por lo general el daño pasa o te la sacan rápido, ¿cachai? Sobre todo hoy en día que hay tanto removal, por ejemplo, de coste tanto para abajo, de fuerza tanto para abajo. Es una carta que no tiene tanto
no le podéis sacar tanto provecho como tú quisieras. Además que tiene una fuerza igual relativamente baja, pero sirve. Y en composiciones agro tienen que ir esta por 3 y esta por 3. Porque tu mejor turno 1 es jugáis Hirnokin, te reduce el próximo aliado en 1 el coste. Y como bola tiene coste 1, lo jugáis gratis. ¿Cachai? Entonces por eso una composición más agresiva tienen que ir sí o sí. Después, por ejemplo, la jugada clásica era bajar la NOT y con esto pegar 9, weón, que era mucho. Ahora, como la NOT por lo general, si está baneada y todo, podéis bajar el Ibar y pegar 7, que igual es bastante, ¿cachai? Y si te bloquean a la bola, tu oponente se tiene que romper un aliado. Entonces, en una composición más agresiva, estas cartas tienen que ir, ¿ya? Por 3, sí o sí por 3. En una composición más agro de lo que es bárbaro, sí o sí tienen que ir por 3. Otra carta que en una composición agro tiene que ir también porque es bastante explosiva y para mi gusto es una carta que a veces se tiende a infravalorar un poco, pero que para mí es un cartonazo, cartonazo, es Mani. Mani es un aliado 2-2, ¿cierto? También es bastante barato, que dice lo siguiente: si ataca, tu oponente debe descartarse de 2 cartas de su castillo. Para evitar esta habilidad, tu oponente puede descartarse de 3 cartas de su mano, weón. Imbloqueable, carta única. O sea, solamente podemos llevar un Mani. ¿Cuál es la gracia de Mani? Primero, varias. Te asegura daño directo, ¿ya? Porque por lo general tu oponente ni cagando se va a descartar 3 de la mano. O sea, olvídense de eso. Siempre va a preferir comerse las 2 cartas. Aunque a Mani le reduzcan la fuerza a 0. Aunque Mani... por ejemplo, le activen Yoroi, sí o sí tiene que tu oponente pegarse las 2 cartas. ¿Por qué? Porque la carta es cuando ataca. Cuando ataca, tu oponente elige o botarse 2 del mazo o descartarse 3 de la mano. Es un cartonazo y además es terriblemente barato. Puede meter mucho daño porque es una carta que en los primeros turnos, por ejemplo, no te la sacan porque te van a preferir esperar, por ejemplo, que te jueguen el Ibar, ¿cachai? O una potencial NOT. O derechamente el Matachanchos porque es una carta que tiene mucha más fuerza, ¿ya? Es una carta que el Mani por lo general puede meter sus buenos guates y de verdad mete muchísima presión. Hasta aquí con el agro, vamos a continuar con el agro y aquí se nos vienen 2 cartones que son manjar. Y son de esas cartas que tú decís, pero hermano, esta weá no puede ser. Les voy a explicar. Pasemos con la primera. Sol. Mientras esté en juego, todos tus bárbaros después de atacar vuelven a la línea de defensa. Pareciera que la carta no es muy buena, porque no tiene una habilidad tan buena, pero ojo cabros. La habilidad no es mala, pero lo que destaca por sobre todo son sus números. Coste 3, fuerza 4. Tiene los mismos números que Tiamat, tiene los mismos números que Gandalf, pero tiene una habilidad que para mi parecer es bastante piola. ¿Cuál es la gracia? Tú podías hacer combos bastante interesantes con Sol, por ejemplo, si tú quisieras armar una estrategia ofensiva con los elfos arqueros. Porque como elfos arqueros tiene que destruirse para poder robar, podía atacar. Atacáis. Es un daño que va a pasar porque no te lo van a bloquear y tampoco te lo van a sacar del juego, no te lo van a destruir. Pasa el daño y después vuelve y está disponible para bloquear, entonces también frena un poco el tema del daño que te puede hacer tu oponente. Es una carta más tech, pero yo la recomiendo de repente llevar en composiciones agro por una copia, ¿cachai? No tanto por su habilidad, sino que por sus números, weón. Es una muy buena carta y tiene números bastante buenos. Y la próxima, que también tiene que ver un poco con el tema del agro, tiene que ver más con un tema de la aceleración de las cartas, pero para mí también derechamente fomenta mucho lo que es el agro. Y ya esta carta sí la tenéis que llevar por más copias porque tú tenéis que armar un mazo en función de esta carta, si es que la quieres jugar, que es el Egil Scala Crimson. Aliado también comparte los mismos números que Sol, coste 3, fuerza 4. Yo he probado esta carta y me ha dado muy buenos resultados en composiciones bárbaros. Dice: mientras esté en juego puedes ponerles armas a tus bárbaros pagando 1 oro menos, ¿ya? Porque en composiciones control no te puede servir porque, por ejemplo, si tú jugáis con Ballesta, jugáis con Tetsuichi, esas armas no van a reducir el coste porque se las estás portando a aliados oponentes, ¿ya? Solamente son armas que van en tus aliados, entonces por lo tanto imagínense, jugáis una escala Crimson, weón, pagando 2 por la espada de Frey, por el arco de Ulr. Imagínense tuvieran Drakkar disponible, pagáis el puro Drakkar y le portáis una espada de Frey a un aliado, weón, y el daño y la aceleración que te da es explosiva, es muy buena.
Es muy buena. Y es por esto que tiene que ver mucho el tema de que de repente tú decís, puta, Ragnarok no tiene una curva de oro tan óptima, pero tiene cartas que le permiten reducir de alguna manera sus costes en oro y eso te da alternativas y te da posibilidades. Para mí Gil Scala Crimson es una carta también tremendamente útil, muy tech, pero que da gusto que exista porque de verdad esta carta ha topeado. Ya esta carta se han armado composiciones en función de la escala Crimson donde Bárbaro ha logrado topear armando una estrategia en función de este tremendo cartonazo. Esto es lo que yo considero agro, o si tú querías armar una composición agro en lo que es Bárbaro. Ya, estas cartitas. Vamos a pasar ahora con más aliados removal, pero esto ya no es 100% core, ya. Esta carta va solamente en caso, por ejemplo, de que te restrinjan tu removal que va fijo sí o sí, como lo es el Tribaldi y el Einherjar, pero es una carta que te puede salvar bastante, que es el Ragnar Lodbrok. Ragnar Lodbrok es un aliado de coste 4, fuerza 3, que dice: cuando entra en juego destruye un aliado oponente de fuerza 4 o menos. A mí Ragnar Lodbrok no lo encuentro una mala carta, pero me genera sentimientos encontrados. El tema de la restricción de la fuerza, por supuesto, obviamente, porque no puede ser igual que el Einherjar, ya no podemos tener dos cartas iguales. Y su coste, siento que su coste habilidad no me convence al 100%, pero es una carta que es una excelente alternativa, como dije, cuando tenía el resto de tu removal restringido. Como por ejemplo el Einherjar, sobre todo cuando el Einherjar está único o simplemente no está, la alternativa al Einherjar por supuesto tiene que ser sí o sí el Ragnar Lodbrok, ¿ya? Es una carta interesante, pero no es 100% infalible, y esta solamente va en caso de que por ejemplo el resto de tu removal, como lo son el Tribaldi y el Einherjar, estén restringidos. Solamente en esos casos yo aplicaría el uso del Ragnar Lodbrok como una carta alternativa, pero como digo, es bastante interesante y por sobre todo es bien buena igual. Te puede salvar y es muy útil, ¿ya? Para que lo tengamos en consideración. Vamos a pasar entonces ahora a los aliados que te permiten paquetearte cartas, la búsqueda de aliados. Y vamos a pasar por una novedad que es bastante interesante, que fue modificado en los kits de extensión, que viene bastante bien, y por supuesto estamos hablando del Dagur. Dagur es un aliado que siempre por su raza, cierto, conceptualmente fue bárbaro, pero se le rateó la habilidad porque antes Dagur buscaba un dios, ya, entonces por lo tanto Dagur se le prestaba al dios, pero hoy en día Dios tiene Skadi para paquetearse dioses, entonces por lo tanto se corrigió la habilidad del Dagur y dice: cuando entra en juego busca un bárbaro que no sea Dagur en tu mazo castillo y ponlo en tu mano. Es una carta que te permite buscar aliados, cierto, bastante interesante, y ustedes me dirán, ¿por qué evitar que no sea Dagur? Para evitar el daño explosivo que te puede generar. Imagínense, buscáis un Dagur. Bueno, aquí tengo los tres. Buscáis un Dagur, buscaste el otro y después rematáis con una Not, weón. ¿Dónde está la Not, weón? Ya, acá está. Y bajaste la Not. O sea, pegaste 15, weón. Entonces, para evitar ese tipo de paqueteos absurdos, ¿cachai? O el Ivar también te puede servir y pegar 12. Es que se restringió, por ejemplo, y no te podéis buscar otro Dagur. Bueno, siempre tú cuando te buscáis un tipo de carta en específico se la tenéis que mostrar a tu oponente. Entonces, más que nada por eso, pero es una excelente carta porque te permite buscar lo que necesites en el momento. Ayuda harto. No te podéis buscar el Dagur, pero te podéis buscar un Bjorn Ragnarsson, pues, bueno, y con el Bjorn Ragnarsson bajáis otra wea y igual tenéis 3 aliados en mesa. Ojo con esas combis, cabros. Muy buena Dagur. Otra carta que ya estas dos son bastante piola, que es como deberían haber sido por las cartas de dragón, creo yo. Estamos hablando aquí la que viene, que es el Rolo. Rolo es un aliado incluido en el kit racial de bárbaro, coste 3, fuerza 3, que dice: cuando entra en juego puedes buscar un oro sin habilidad en tu castillo y ponerlo en tu mano. Es una carta que no es 100% infalible, sobre todo porque hoy en día se está jugando con harto oro con habilidad, entonces no es que la carta sea mala, pero es una carta que si tú jugáis, por ejemplo, con 7 o 8 oros con habilidad en un mazo, es una carta que eventualmente llevarla por más de una copia o llevarla por una copia derechamente te puede incluso hasta trolear. Yo creo que aquí esta carta se debería haber hecho para que buscara un oro y chao, weón.
ya pensando que hoy en día existe Shenlong, que el Gruslang es dragón, ¿cachai? Que hay tanto paqueteo de oros, debería haberse dado la posibilidad para que esta carta digamos, pudiera buscar cualquier tipo de oro y no restringirlo solamente a un oro sin habilidad. Creo que ese fue el error con respecto a esta carta. Si hubiese tenido la posibilidad de buscar cualquier oro, hubiese sido mucho más interesante y probablemente sí hubiese visto más juego. Lamentable, ¿cierto? Porque me parece que es una carta que pudo haber tenido más potencial del que tiene, sobre todo hoy en día que los oros con habilidad están omnipresentes en todos lados, pero bueno, ya está. Siguiente carta, Leif Erikson. Leif Erikson también comparte los mismos números que Dagur y que Rolo, y también se dobla, conche su madre, weón. 3-3 que dice: cuando entra en juego puedes buscar un arma en tu mazo castillo y ponlo en tu mano. Es una carta tremendamente piola, weón. Es una carta muy piola. Tiene una habilidad tremendamente tranqui, así, tranquilito por la vida. Te puede buscar un arma, por ejemplo, tú decís, pero te busco un arma nomás y por 3 de oro. Te puede buscar un arco de Ul. Que posteriormente, si tú tenés fuentes de baraje, puedes volver a jugarlo. Te puede buscar una espada de Frey. Te puede buscar armas bastante interesantes. Te puede buscar una hacha danesa si la necesitáis, por ejemplo, para cerrar una partida, para borrarle la habilidad a algo. Es una carta que no hay que menospreciar, ¿ya? Se juega poco en verdad porque se van a preferir otras alternativas. Siempre se va a preferir ir directamente con lo que es más infalible dentro de lo que es una estructura bárbaro, ¿ya? Pero es una carta interesante y por una copia puede ser una tech bastante sorpresiva. Esto con respecto al tema del paqueteo, ¿ya? Que tiene Bárbaro, que es bastante interesante. Bárbaro tiene harto paqueteo igual. De repente uno dice, no, es que no tiene tantas cosas, porque además recuerden que tenemos el Ibar acá. Así que ojo con eso. Tiene un paqueteo súper interesante Bárbaro y tremendamente explotable. Me queda un aliado por mostrarles, que este aliado también se hizo rework de la habilidad. Antes era una mierda, pero hoy en día, si bien es cierto, la peor carta de Bárbaro, hoy en día no es una mala carta. Y estamos hablando del Dawn. Dawn podríamos considerarlo un aliado que se bonifica, ¿cierto? Un aliado bonificador. Coste 3, fuerza 1, números bastante malos, pero ¿qué dice? Gana 1 la fuerza por cada bárbaro que controles. Al ser obviamente este también bárbaro, se bonifica a sí mismo y logra inflarse con los demás aliados que tenía en juego. ¿Cuál es el problema que tiene Dawn? O más bien un problema de desarrollo de estructura de juego de la raza. Bárbaro no es una raza que tienda a jugar mucho a la plaga, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el beneficio que nosotros le podemos tener a Dawn para inflarse puede ser bastante bajo, ¿ya? Sin ser una mala carta, me parece que es la peor carta de Bárbaro. Pero, quién sabe en una de esas, pues si puede haber juego, ¿ya? Si en una de esas puede funcionar, puede ejecutarse. Hay algún maestro, ¿cierto? Algún experto Barbalover que puede decir, ¿sabes que esta carta la juego así, corre la raja, pues, weón? Y puede ser. O sea, si tú, por ejemplo, tenías un Ibar en juego y ponle, tenéis 3 monos o 4 monos, ya, suponte, ya estáis como en la quema, tenéis Hiron Kimbola, un Mani y el Ibar, weón. ¿Dónde está el Ibar, weón? Ya, el Ibar. Y bajaste el Dawn tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y atacáis con todo. O atacáis ahí, con todo. ¡Paf! Se acabó, weón. Entonces, ojo. Yo soy de la idea de que siempre a las cartas hay que saber darle la oportunidad. Y si bien es cierto, una carta que pareciera que no es tan buena, de repente, quién sabe, en una de esas si le logra dar una vuelta de tuerca. Puede ser, pues, weón. Puede ser. No le incluyo dentro de las cartas agro. Y lo considero más un aliado bonificador. Principalmente por sus números. Es una fuerza base muy baja y un coste igual medio. Entonces por eso no la quise incluir como raza, o sea, perdón, como carta más agresiva. Eso con respecto a las cartas alternativas, ¿cierto? A las variantes alternativas que te puede entregar Bárbaro. Vamos a pasar al soporte exclusivo ahora, que en verdad es solamente una carta. Así que vamos allá. Bien, gente, vamos a pasar ahora a lo que es el soporte exclusivo y vamos a hablar de una sola carta que tiene soporte exclusivo, que es el oro, por supuesto, el oro racial, pero nos vamos a detener un poco para explicar cuál es la función que cumple este oro y por qué es tan bueno. Horda Bárbara. Horda Bárbara nos dice lo siguiente: una vez por turno, es decir, una vez por turno, ¿cierto?
Y si un bárbaro de coste 3 o más entra en juego, puedes barajar un bárbaro de tu cementerio en tu castillo. ¿Ya? Es decir, cada vez que nosotros juguemos un bárbaro de 3 para arriba, nosotros podemos barajar el bárbaro que nosotros queramos del cementerio al castillo. Si nosotros jugamos un Ivar y tenemos un Tribaldi en el cementerio, un Elfos también puede ser, pero vamos a hacer el ejemplo con Tribaldi. ¿Cómo funciona esta interacción? Nosotros jugamos el Ivar, el Bjorn Ragnarsson, ¿ya? Se dispara la habilidad del oro, entonces por lo tanto nosotros barajamos, porque el Bjorn tiene coste 4, entonces por lo tanto se dispara esta habilidad, barajamos el Tribaldi y obviamente también se dispara la habilidad del Bjorn Ragnarsson, entonces nosotros buscamos el Tribaldi que nos barajamos, weón. O sea, prácticamente nos traemos un aliado del cementerio gratis, weón. ¿Cachai? Y además de eso, esto tiene coste 4, ¿ya? Si tú jugáis un Tribaldi, dispara la habilidad. Si tú jugáis un Matachancho, dispara la habilidad. Es un baraje constante, weón, que nosotros tenemos de nuestros aliados. Y Bárbaro, y esto es súper importante, ¿y por qué genera tanto impacto? Bárbaro, si es de esas razas que te puede ganar con sus aliados, ¿ya? Yo le he dicho siempre que hay razas que pueden ganar con sus aliados y otras razas que dependen del soporte para ganar. En este caso Bárbaro es una raza que te gana con sus aliados. Entonces imagínense esta combinación si nosotros tuviésemos disponible la NOT. Obviamente la NOT no la podríamos jugar con el Bjorn Ragnarsson, pero si nosotros bajamos un Dagur, que también es la otra carta que hace la combi, bajamos el Dagur, se dispara el oro, nos barajamos la NOT y la buscamos con el Dagur, po weón, ¿cachai? O sea, si nosotros tenemos 6 oro en juego y tenemos todos estos aliados, todo esto. Aquí, supongamos que tenemos la misma cantidad de aliados. Bajo el Dagur, me busco la NOT. Perdón, barajo la NOT del cementerio, la busco con el Dagur y la juego al tiro, hermano, y ataco con eso. ¡Qué estupidez! Entonces por eso este oro se está restringiendo tanto, weón. Es demasiado cochino el sinfín de interacciones que puede tener. Ahora, solamente lo voy a activar una vez por turno. Menos mal, pues weón, si no sería una estupidez. Pero lo puedes llevar hasta por 3 copias, pues weón. Imagínate este oro por 3 copias y cada uno se dispara una vez por turno. Oh, weón, el nivel de baraje que tú tenés de tus aliados es estúpido, weón. Es brutal, 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 brutal. Así que es por esa razón que Horda Bárbara es un oro tan bueno y convea tan bien con Bárbaro. Es un cartonazo, weón, hay que decirlo. Es cochina esta raza, tiene mucha cochina, pero weón, puta que cartas más buenas tiene. Eso con respecto al soporte exclusivo. Vamos a pasar ahora al historial competitivo de la raza, porque de verdad esta es una de las mejores razas de primera era. Bueno, dentro de lo que es el historial competitivo de Bárbaro, nosotros tenemos que tener en consideración que Bárbaro siempre ha sido una raza buena, que ha estado dentro de los primeros lugares en todas las tierras, ¿ya? Hoy en día está un poquito a capa caída, pero esto se debe principalmente a que es una raza que tiene bastantes restricciones, bastantes baneos de repente. Entonces por lo tanto esto hace que no logre brillar tanto, ¿ya? Sin embargo, bajo ninguna perspectiva hoy en día es una mala raza. Pero entendamos el contexto histórico en el cual se desarrolla para poder comprender esto que les estoy explicando. Racial Centella, sin duda, junto con Kami, junto con Criaturas, las 3 mejores razas de primera era en ese tiempo y en ese formato, lejos. Luego con el lanzamiento de Leyendas primera era y ya los formatos raciales un poco más restringidos, ¿cierto? Bárbaro siguió topeando, Bárbaro siguió siendo una raza tremendamente potente porque las restricciones que se le estaban dando no eran tan significativas y le permitían desarrollar un juego a plenitud. Que empezaron a haber otras variantes un poco más controleras, las variantes con armas que les expliqué anteriormente con el Egil Escala Crimson. Se empezaron a ver distintas variedades que solamente le permitieron a Bárbaro estabilizar un poco la raza, pero siguiendo manteniéndose muy fuerte dentro de lo que es el competitivo. Cuando salieron los kits raciales, Bárbaro se vuelve a desatar. Bárbaro vuelve a explotar todo su talento, toda su magia, porque se le dieron cartas muy buenas. Se le dio el combo Horda Bárbara con Bjorn Ragnarsson, ¿cierto? Se le dio baraje, que era algo que la raza no tenía.
se le dio el rapeo aceleración de aliados, ya, y se le dio una carta que es decente, como lo es el Rolo, que no se juega tanto, pero el Bjorn Ragnarsson y el Horda Bárbara, manjares de cartas. De hecho, hasta el punto en que últimamente se ha tenido que empezar a banear o restringir el Bjorn Ragnarsson, porque de verdad la potencia que tiene es demasiado grande. Bueno, los kits de extensión se le da por supuesto al poderoso Ivar Ragnarsson, pero tanto en racial libre como en racial edición la raza no destaca tanto, pero como digo, esto tiene que ver más con un tema de restricciones de la raza, ya. Esperemos que logre repuntar un poquito ahora que estamos liberándole un poquito más de cosas, un poquito más de cartas. Así que vamos a ir viendo cómo se va desarrollando, cómo se va desempeñando, pero esto no quiere decir que la raza sea mala. Tengamos en consideración que han salido muchos productos, entonces por lo tanto Dragón en su momento fue muy novedoso y se jugó mucho. Hoy en día Bestia y Cazador principalmente están dominando mucho lo que es el competitivo. Entonces razas más clásicas quizás están pasando a un segundo plano. Pero bajo ninguna perspectiva podemos decir que Bárbaro es mala o ni siquiera es una raza más o menos. Bárbaro es una muy buena raza y es una raza que tiene mucha potencia, ¿ya? El problema, sobre todo en Racial Edición, es que le cuesta un poco más controlar porque no tiene un removal masivo tan bueno como si lo tiene, por ejemplo, Mundo Gótico con el Stribok o Espíritu del Dragón con el Nukewaza. Pero es una raza que limpia mesa constantemente y eso de verdad le favorece muchísimo. Bárbaro es una raza que hasta el día de hoy sigue siendo buena, sigue siendo fuerte. Ya no se ve tanto como antes, pero de verdad tiene una potencia enorme y basta con de repente liberarle solamente un par de cartas para que Bárbaro se desate. Este es el análisis competitivo correspondiente a Bárbaro. Bien gente, este fue el video del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. No sé si haga otro video más grabado en lo que queda del año. Esperemos que sí, en una de esas puedo sorprender con algún otro videito que no tenga que ver tanto con... que no tenga que ver con análisis raciales. Podría ser una tier o podría ser... Yo creo que el próximo video grabado que voy a subir van a ser los análisis de los mazos del top 4 del torneo actual que se está jugando en el New York. Recuerden gente, sigan al New York también. Abajo en la descripción del video está el grupo de WhatsApp del New York Team. Si ustedes quieren comprar sus artículos, sus objetos más suculentos que se puedan imaginar en cuanto a artículos de cartas, Reino de los Duelos, la mejor tienda de Santiago y de toda la galaxia, de todo el planeta, weón. Así que eso pues gente, espero que les haya gustado esta guía de Bárbaro. Recuerden comentar, dar like, suscribirse, vamos por más. Ya llegamos a los 2000 suscriptores, ahora vamos por las 3 lucas, mierda. Así que eso pues gente, cuídense, que se encuentren bien. Un abrazo muy grande para todos ustedes y bye bye.